Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. Aunque usted no lo crea, la democracia tiene una parte enorme de construcción y de invención. Si uno compara los mecanismos del siglo XIX con los del siglo XX, pues la verdad es que tienen muchas novedades. Y una de las novedades que ha venido incrementando en distintos países, en la cifra de los países que la tienen, es la segunda vuelta. Esa intención de que días después de una primera elección tenga uno la posibilidad de reflexionar y ya sea ratificar lo que se dijo en la primera votación o buscar el equilibrio y eliminar algunas de las opciones. Este mecanismo es muy útil, tiene muchas ventajas. En Francia se le conoce como balotage. Y en México se ha discutido desde hace tiempo la posibilidad de implementar esto. Y es para ello que hemos invitado a alguien que desde hace tiempo viene defendiendo la segunda vuelta, analizando la segunda vuelta como una opción, que es Sergio Sarmiento, nuestro colega de casa. Sergio, Federico, sí. Mil gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias a los dos, a Carlos y a ti, sí. ¿Cómo lo ves? A ver, en términos generales, la segunda vuelta tiene una ventaja fundamental, pero tampoco es una solución para todos los problemas de la democracia. ¿Cuál es la ventaja? Te permite descartar extremismos. Esa es su gran ventaja. Te permite también una segunda reflexión. Lo vimos en las elecciones, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el 19 de junio. ¿Qué vimos? Todo el mundo esperaba que la segunda vuelta fuera entre el candidato oficial Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, pero no, finalmente dio la sorpresa uno de estos candidatos populistas que se han puesto de moda, un Bolsonaro, un Fujimori, que pegó una sorpresa, llega a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta me parece que los colombianos se hicieron más críticos de este hombre, que no decía qué iba a hacer, que lo único que prometía era que iba a acabar con la corrupción sin decir cómo iba a acabar con la corrupción, y después que se volvió loco se fue a Miami diciendo que lo querían matar a cuchillo y no a balazos, y su comportamiento errático finalmente hizo que lo que parecía que iba a ser un triunfo de él, o incluso una batalla muy cerrada, pues terminó con un triunfo bastante amplio. Ahora, de Gustavo Petro. Lo interesante es lo que decían ambos, y es: se eliminan todos menos dos. Ese es el principio. O sea, el objetivo es que no gane alguien como Felipe Calderón con 36% del voto. Es decir, la democracia pues, tiene mucho trabajo para procesar en un régimen multipartidista en que alguien pueda ganar con menos de la mitad. Entonces, para eso se inventó la segunda vuelta. Hay distintas reglas, pero en general, si ninguno de los candidatos queda por arriba del 50%, pues vamos de regreso para asegurarnos que el que gane tenga la mayoría. Ahora, ¿qué pasa en ese proceso de exclusión? Pues depende mucho del momento, porque lo curioso de Colombia fue que quedaron los dos extremos. Sí, exactamente. De hecho, se esperaba que ganara, digamos, alguien de los partidos políticos tradicionales, y que ese fue el contendiente de Petro. Y la sorpresa fue que pues, llegó este personaje impresentable. Que era todavía más extremo que Petro. Más extremo que Petro. Digamos, en la elección del domingo antepasado, pues ganó el moderado, pues. Así es. Al final del día, sí. El que era más moderado de los dos. Pero lo interesante es, el que gana tiene la mayoría. Por el otro lado, y ese es el problema en casi todos los sistemas de segunda vuelta, menos el francés, no hay segunda vuelta en el legislativo. Lo cual quiere decir que no gobiernas con un Congreso que te permita gobernar. O qué bueno, no tienes la ilusión de que eres el representante del pueblo, sino se respeta lo que el elector en la primera elección dijo: 15% este partido, 30% de esta, y esa es la verdadera representación ciudadana. Entonces el presidente tiene que contener, para bien y para mal, porque esta idea de que los frenos legislativos son malos, pues depende. A veces son muy buenos. Dos observaciones, le acaba de pasar a Macron. Sí. También o sea, ganó y perdió la legislativa. No perdió, ganó la mayoría. Es la primera mayoría. Relativa. Sí, pero sin la mayoría absoluta que tenía su pero ahí agrupación sí hay segunda ensamble. Vuelta legislativa, es lo interesante. Así es. Entonces, ahí, bueno, él, de hecho, en la primera vuelta, la verdad es que tuvo un 20 y tantos % de los votos, se enfrentó con Marine Le Pen y ahí, pues, finalmente obtiene la mayoría absoluta, porque es la única forma de ganar la segunda vuelta. Pero ahora
De hecho, perdió la mayoría absoluta en el Parlamento, en la Asamblea Francesa, lo cual también es interesante. Es que sí, es interesante. Sí. Y otra cuestión es que no garantiza que lleguen los candidatos más populares. La famosa elección aquella de Le Pen padre contra Chirac, en donde las caricaturas eran los franceses votando con las narices tapadas a favor de Chirac porque era menos malo. Es que eso es Le bien Pen, importante. En la segunda vuelta votas por el menos malo. En la primera vuelta votas por tu preferencia. Ahora, hay democracias perfectamente establecidas que no tienen segunda vuelta y que funcionan perfectamente bien. Estados Unidos es el ejemplo tradicional. La segunda pero eso vuelta de que funcionan bien, muy bien sería discutible. Pero funcionan, Estados Unidos lleva 200 años como democracia. Años. Tuvo un Donald Trump, pero bueno, también hemos visto un ascenso del populismo en todas las democracias del mundo, ¿no? No funciona bien en un sentido, Sergio, que tiene otra particularidad, que llevamos varias elecciones, Biden fue excepcional. Es cierto, en que gana el que está en segundo lugar. El que obtuvo lugar. menos votos por el sistema del colegio electoral, que ese es otro tema. Coincido contigo, ya debería eliminarse en Estados Unidos el colegio electoral. Yo creo que la segunda vuelta tiene sus virtudes, pero pues tampoco te garantiza que puedas impedir que llegue un populista. Es bien importante. No hay ninguna bala de plata en este negocio. La segunda vuelta genera muchos problemas en otro sentido, y es la fragmentación de las fuerzas políticas. De hecho, lo que estamos viendo en Francia, cómo se fragmentaron los partidos políticos tradicionales, pues porque empiezan a entrar en una fase de menos popularidad. Hay tantos jugadores en la primera vuelta que el Partido Republicano en la elección presidencial pasada desapareció, perdió el registro. Sí. Pero también tiene la ventaja de establecer, digamos, un embudo al final, la segunda vuelta. Sí. O sea, ante la dispersión de partidos que hemos visto en América Latina, para irnos centrando en América Latina, en Argentina hubo un momento en donde había 56 partidos políticos. Así es. ¿No? Entonces, es una locura porque se hacen además alianzas contra natura. También en México. Y también en México. ¿Por qué no pasamos, amigo? Que es el tema que tú has discutido, no recientemente, porque no hemos discutido reformas electorales, pero en México ha habido una discusión larga si se requiere o no una segunda vuelta. Y durante años el que no quería la segunda vuelta era el PRI. Sí. Porque el PRI decía, yo estoy en el centro de la ecuación política, tenemos al PAN en la derecha, al PRD en la izquierda, yo soy el más grandote, no vaya a haber una segunda vuelta y me hagan... Pero el PRI en su reforma electoral última propone la segunda vuelta, y ahora el que no quiere la segunda vuelta es Morena. Es Morena. Bueno, es que es usual, ¿no? Usualmente el partido que está en el poder no quiere la segunda vuelta para que pueda obtener el poder con una minoría, que finalmente eso es lo que pasa. Que no fue el caso de Andrés Manuel López Obrador. Vale la pena señalar que obtuvo la mayoría absoluta, fue el primero que obtiene mayoría absoluta desde Ernesto Zedillo en una elección presidencial. Sin embargo, en el Congreso, que es interesante, solamente obtuvo la mayoría total, la mayoría incluso absoluta, y que estuvo muy cerca de obtener la mayoría constitucional, pero por una sobrerepresentación absurda. Sí. Bueno, es que el sistema pluripartidista con una sola vuelta, el presidente por definición está sobrerepresentado, es decir, porque Calderón con el 36% del voto tenía la presidencia, está sobrerepresentado. Sin duda, así es. Pero hemos diseñado un mecanismo para que en el Congreso eso sea menos grave. Que eso los estadounidenses no lo entienden. No lo entienden porque en un sistema de dos partidos es menos grave. Sí. En Estados Unidos tienen otro problema, que es en el Senado hay estados muy chiquitos, estados muy grandotes. Y todos tienen la misma representación. Todos tienen los dos senadores. Ahora, de regreso a México, hace unos días se publicó una encuesta en donde, Ciudad de México, en donde veían claramente empatados la oposición, digamos, y la Morena. Pero había un tercer partido, que es MC, con Chertorivsky, con 11%. Entonces, si ese partido se inclinara en favor de uno u otro, que eso podría ocurrir en una segunda vuelta, pues cambia todo el escenario, ¿no? Es que en la segunda vuelta el elector decide. Cuando no hay segunda vuelta, los partidos tienen que decidir antes. Antes. Y eso es justo lo que va a tener que hacer. En el caso de Morena es más fácil porque el bloque de Morena es muy fuerte, el presidente tiene control sobre lo que está pasando ahí, y pues hay dos chiquitos que han ahí revoloteado alrededor con mucha ganancia para ambos, el PT y el Verde. El Verde pues revolotea luego para otro lado. El Verde siempre se va a liar con quien esté en el poder o con quien le dé un mejor trato en el momento de buscar el poder. Ahora, la oposición
PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen ese gran dilema. Solos seguramente perderán y no hay segunda vuelta que les permita luego... Y ahora, de alguna manera, las encuestas fungen como primera vuelta. O sea, cuando se ratifica en las elecciones de las entidades federativas de hace unos meses, hace un par de meses, vimos eso, ¿no? O sea, se confirmó. Quizás con una segunda vuelta tengas incluso una mayor claridad ideológica. A ver, el PRI y el PAN están considerando aliarse, no porque tengan tantos puntos ideológicos en común, sino porque se oponen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hubiera segunda vuelta, podrían contender por separado y que el mejor fuera el que llevara la representación de ser la oposición a Andrés Manuel López Obrador, pero en este momento están en una alianza contra natura de dos partidos completamente distintos, un partido como el PRI, que fue hegemónico durante mucho tiempo, que se dice partido de centro-izquierda, y un partido como el PAN, que es un partido demócrata cristiano en términos generales. Pero todas las coordenadas ideológicas hoy están destruidas, porque Morena se dice de izquierda, que no es de izquierda, muchos temas es un partido conservador. Estoy de acuerdo. Entonces, ahora, en defensa de la segunda vuelta, también hay que decir que obliga a la negociación. Por ejemplo, en Europa, esos 15 días, en ocasiones es un mes, obliga a que las cúpulas partidarias se acerquen y digan, bueno, yo no estoy de acuerdo contigo en ABC, pero sí estamos de acuerdo en X puntos, ¿no? Aunque al final el elector decide. ¿Sí? Y no siempre es una suma mecánica. Los que dicen, oye, pues MC lo sumen en automático a PRI, PAN y PRD, ¿ganaría la oposición? ¿Quién sabe qué diga el votante de MC? Sí. Porque quizá el votante de MC lo que realmente quiere es pues, esa bandera por razones X o Y. Para no contaminarse de los otros. Ahora, para regresar al caso económico, fue muy interesante. El candidato Hernández no quiso negociar con nadie. Es decir, así es. Entonces, él en su discurso anti-establishment decidió un candidato de centro-izquierda bastante razonable, le propuso acercarse con él, le dijo que no, y entonces pues eso lo acabó desgajando, ¿no? A final de cuentas, la única vacuna contra la dictadura, contra la falta de respeto al derecho, es tener demócratas compitiendo. O sea, Estados Unidos había sido pues, un país que con sus reglas, que a lo mejor las reglas no son las mejores del mundo, lo del colegio electoral entiendo que puede ser muy cuestionado, pero realmente lo que fue la amenaza fue Donald Trump, porque recuerda que Al Gore ganó el voto popular en el 2000 y sin embargo, una vez que se estaba haciendo un recuento, es posible que hubiera ganado el recuento y sin embargo cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación paró el recuento, él dijo, por el bien de la democracia, en este momento reconozco el triunfo de George Bush. En cambio, Trump desde el principio dijo, solamente voy a reconocer mi triunfo. Esa es la gran diferencia, Sergio. La otra es que el tiempo se nos acabó, pero me quedo con esa reflexión final. Pero antes que nada, demócratas. Antes de irnos, 25 años de la entrevista. 25 años de la entrevista. Es que un esfuerzo realmente notable de un programa de una gran calidad. Te felicitamos, de verdad, gracias. De corazón. He tratado de ser abierto, de que todo el mundo puede estar presente. Hasta López Obrador nos decías en tu artículo. 12 veces estuvo, 12 veces. Y había gente que luego se molestaba y decía, pero pues era el líder de la oposición en México. Pero ya como presidente nunca me ha querido aceptar una entrevista. Mil gracias, Sergio. Gracias a ustedes. Gracias, Sergio. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Lunes entrante, aquí en Primer Círculo.